A todos nuestros amigos, muchas gracias por su presencia. Hoy estamos iniciando una semana donde, primero que todo, quiero agradecer a todos los amigos que están en el Ceramics Live, porque fueron 3 días muy intensos 3 días. El día jueves partimos con toda la parte de selección de materiales y preparaciones. El día jueves estuvimos hablando de impresiones y de provisionalización. Y el día sábado estuvimos atendiendo al paciente. Todo salió perfecto, mostramos cómo hacemos el mock-up, hablamos de muchos tips clínicos, mostré cómo yo hago mis preparaciones, cada detalle, posicionamiento de fresa. Los alumnos iban preguntando, inmediatamente íbamos respondiendo. Al final tuvimos una sesión de sesión de pregunta y respuesta y de verdad, todos los alumnos presentes ahí se quedaron preguntando, participando y de verdad eso me dejó muy satisfecho. Yo sé que aquí hay muchos amigos que están en el Ceramics Live y fue un sábado muy intenso, de mucha información, de mucha práctica y de verdad fue fantástico para mí. Espero haber entregado, espero haber cumplido con las expectativas que yo les había prometido. Les prometí una imagen de calidad, nos esforzamos para tener esa imagen de calidad, nos esforzamos para que usted pudiera estar en primer lugar ahí sentado viendo como si usted estuviera sentado a mi lado. Yo creo que veía mucho mejor que yo, porque muchas veces el posicionamiento de la cámara y del paciente yo no conseguía ver bien algunos detalles. Yo creo que usted conseguimos ver muchos detalles, como dice Benito, las imágenes espectaculares y de verdad creo que se cumplieron las expectativas. Así me lo dicen todos los mensajes que ha recibido el equipo de trabajo. Así que de verdad, muchas gracias. Quería agradecer a la participación de todos ustedes antes de comenzar nuestra live. Así que de verdad, muchas gracias. No se olvide que tenemos después nuestra próxima sesión, que es toda la parte de cementación, que ya vamos a llegar a eso. ¿Ok? Bueno, como les decía, quería agradecer eso. También quiero públicamente agradecer a todo mi equipo de trabajo, que ustedes no saben cuánto trabajaron para que la imagen, que llegara, todos los detalles. Ustedes no saben, Milena, Tainá, Luana, Bruno, Guillermi y Andrea trabajaron todo el día, atentos, algunos mandando mensajes, otros haciendo otro tipo de actividad, otros preocupándose de la logística, otros preocupándose de la emisión de la imagen, otros asistiéndome en ese momento. Todo eso para que usted recibiera lo que yo prometí, que era hacer una odontología simple. Y otra cosa, yo les prometí que iba a hacer una odontología simple, predecible, reproducible, con las mismas cosas que ustedes hicieron. Y de verdad, yo no utilicé absolutamente nada de lo que usted no tiene en su clínica. Y para que usted vea cómo sí es posible hacer una odontología de verdad, de alto nivel, pero con cosas simples. ¿Ok? Bueno. Ya di los agradecimientos a todos los que participaron, ya di el agradecimiento a todo mi equipo de trabajo. Siempre me gusta hacerlo público porque creo que ellos también merecen el reconocimiento por todo el esfuerzo que ellos hacen para poder llevar esas locuras que muchas veces se nos ocurren, de poder llevar una atención en vivo en un paciente. ¿Ok? Bueno, les quiero dar algunos mensajes. Vamos a tener algunos cambios dentro de nuestras actividades de rutina que nosotros hacemos. Generalmente los días lunes y los días jueves nosotros tenemos live de forma rutinaria, salvo que tengamos alguna sesión especial y hacemos algunas alteraciones. Ceramic Live mucho mejor que un presencial. Mire, el doctor Siles dice que el Ceramics Live es mucho mejor que un presencial. De verdad, tú consigues ver más cosas que en un presencial. De verdad. Vamos entonces a nuestro tema de hoy. Vamos a inaugurar nuestros días lunes
Entonces vamos a inaugurar nuestros días lunes de rehabilitación hablando de un tema que es muy recurrente y siempre me hacen la siguiente pregunta. ¿Será que todas las circonias son iguales? Bueno, yo creo que ha habido no creo, sino que ha habido una evolución en relación al material. Y voy a tratar de dar algunos aspectos en relación al material, algunos aspectos clínicos y cómo poder identificar para poder saber cuál de esos materiales vamos a trabajar. De forma general, yo siempre comento que en los últimos años yo diría que la circonia es el material que más ha evolucionado dentro de los sistemas cerámicos. Si nosotros nos podemos a pensar, y ya hemos hablado bastante en otras lives ya hace mucho tiempo, pero siempre está presente esa información. Por ejemplo, la cerámica feldespática no ha evolucionado en sí, en su composición. Ha evolucionado, lógico, en su forma de confección. Antiguamente la cerámica feldespática era solamente estratificada, aplicada por capas. Bueno, ahora tenemos su versión ya sinterizada para sistema CAD/CAM. Bueno, pero en sí la cerámica no ha tenido grandes cambios. Bueno, sufrió un cambio, pero hace mucho tiempo en relación a su refuerzo, ¿ok? Ok, tenemos una cerámica feldespática que puede ser reforzada, ¿no es cierto? Raúl Espinosa, muy buenas noches. Que puede ser reforzada con leucita, puede ser reforzada con óxido de aluminio, pero básicamente el material continúa siendo el mismo, la esencia continúa siendo igual. La forma de fabricación ha evolucionado. Ok. El disilicato de litio, también cuando nace el disilicato de litio al mercado, nace principalmente como una cerámica vítrea reforzada con cristales de disilicato de litio. Pero en estos últimos años, desde que salió al mercado, no ha evolucionado. Simplemente evolucionó su forma de press, de inyectada a CAD/CAM, pero básicamente continúa siendo el mismo material. Entonces, también, desde que sale al mercado el disilicato de litio no ha habido una gran diferencia en cuanto a la naturaleza del material. Continúa siendo disilicato de litio. Pero desde que sale al mercado la circonia, y en yo diría los últimos 10 años es donde más ha habido una evolución por parte del material. Y aquí con esto yo no quiero decir que es mejor, peor que otros materiales, sino que ha evolucionado y en esa evolución ha tenido mejoras que ha permitido tener yo diría una mayor indicación por parte del material. ¿Ok? Entonces, yo me gustaría hablar un poquito de esa evolución que ha tenido el material, del por qué ha evolucionado, del por qué nace y hacia dónde va. Yo diría que, como vuelvo a insistir, es uno de los materiales que más ha evolucionado dentro de los sistemas cerámicos. Bueno, cuando entran al mercado de la odontología, que ya debe ser unos 20 años fácilmente, 20, 25 años que sale la circonia al mercado, vienen con una gran publicidad en el sentido de que las primeras publicidades de la circonia era el metal blanco, usted nunca más iba a hacer restauraciones metal cerámica porque ahora teníamos un material, en este caso la circonia, que era un material blanco, que era un material muy resistente, que era mucho más estético, etcétera. Toda esa publicidad que generalmente escuchamos por parte de los fabricantes, leemos en los catálogos y ese tipo de cosas. Bueno, la idea principal de la circonia viene a sustituir las restauraciones metálicas. Por un u otro motivo, muchos clínicos y fabricantes estaban pidiendo un material que fuera una estructura, pero que fuera mucho más estético
por la problemática que nos genera la restauración en metal cerámica en el sentido de propiedades no del punto de vista mecánico, sino que desde el punto de vista óptico, de donde tenemos una estructura gris, donde se tiene que opacar, donde la transmisión de luz de ese tipo de restauraciones es muy distante a lo que podría ser un diente natural. Entonces, el hecho de nosotros poder tener un material que nos permita tener una dinámica de luz y al mismo tiempo una resistencia, hace muy interesante, hacía en ese momento muy interesante sustituir nuestras restauraciones metal cerámicas por los problemas que comentábamos por una restauración, por una restauración que tuviera una dinámica de luz mucho mejor y al mismo tiempo que tuviera una resistencia también muy comparable a lo que fuera muy alta para poder indicarla en varias situaciones. ¿Okay? Básicamente ese es el motivo por el que, de mi punto de vista, nace la restauración. En aquel tiempo también nosotros teníamos restauraciones de alúmina y cuando salen al mercado las restauraciones de zirconia, se comienzan a eliminar considerablemente las restauraciones de alúmina. Y básicamente es por un costo de fabricación. En relación a los fabricantes, es menos costoso fabricar zirconia que fabricar en aquel tiempo alúmina. Entonces, básicamente, por eso sale del mercado la alúmina y es sustituida por zirconia. Cuando sale al mercado la zirconia, estamos hablando por allá, no sé, hace 20 años atrás, ¿ah? Podíamos decir que eran muy amplias las indicaciones. Decía que se podía prácticamente hacer de todo. Como me recuerdo que eran prótesis fijas de 2 elementos, era todo implante, era todo zirconia, básicamente. Pero básicamente se necesitaba conocer el material. ¿Okay? Entonces, hay varias formas, en la literatura hay varias formas de poder enseñar a esta evolución que ha tenido la zirconia. Hay algunos profesores y algunos en la literatura les gusta hablar de generaciones, la generación 1, generación 2 y etcétera, en relación a la zirconia. Personalmente no me gusta enseñar de zirconia hablando de generaciones, porque se puede generar el mismo efecto que sucedió con los adhesivos. Cuando se hablaba de los adhesivos por generaciones, ¿no es cierto? Siempre quedaba en el subconsciente del clínico pensando que la zirconia era el material, la última generación de adhesivo siempre era la mejor. Y no es así. Entonces, no me gusta enseñar la zirconia de forma de generaciones. Entonces me gusta hablar de tipos de zirconia, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y así, bueno, así es como lo voy a explicar ahora. Dice aquí la doctora, dice, era el metal blanco, sí, una publicidad era esa, que era el metal blanco. Benito me dice, me parece que hoy trajiste mucho milco porque las huellas que dejó la cofia, dijo, bueno, ok. Entonces, vamos a hablar de tipos de zirconia. La primera zirconia que sale al mercado, lógico, va a ser nuestra zirconia tipo 1. ¿Ok? La zirconia tipo 1 es aquella que todo el mundo conoce. Es aquella que es blanca, ¿no es cierto? Que era muy opaca y que era muy resistente. Pero dentro de esta primera zirconia que sale al mercado, tiene algunas características. Dentro de estas características que tiene la zirconia tipo 1, tenemos que decir que, antes de eso quisiera explicar algo que es importante, probablemente usted ya lo sabe o ya lo ha leído, ya lo ha visto o lo ha escuchado, pero que es importante para traerlo para nuestra conversación. Ahora, nosotros sabemos que de forma estructural la zirconia se puede presentar
de 3 niveles, ¿no es cierto?, de estructuración, ¿ah? Donde se habla de una fase monoclínica, de una fase tetragonal y de una fase cúbica. Para que nuestra circonia se encuentre en alguno de estos estados, va a depender de su composición principalmente y también de las temperaturas de sinterización de esta circonia. ¿Ok? Pero aparte de eso, toda la circonia puede ser parcialmente estabilizada o totalmente estabilizada. Y para que esto sea parcialmente o no parcialmente estabilizado, esta circonia, necesita de un dopante. ¿Qué es un dopante? Un dopante es un elemento químico, ¿no es cierto?, que va a, ¿cómo podría decirlo?, que va a ser necesario, un elemento químico necesario para que esta reacción, ¿no es cierto?, para que esta estructuración, disculpe, sea parcial o sea estabilizada. Y dentro de los elementos químicos que se puede utilizar para esta, como dopante para la circonia, puede ser calcio, puede ser magnesio, puede ser itrio, puede ser cerio. ¿Ok? Son los 4 elementos que generalmente se utilizan. El más común por parte de los fabricantes es el itrio, es el elemento que más se utiliza para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, generalmente usted va a ver discos de policristales de circonia estabilizados con itrio. ¿Ok? ¿Por qué es importante este elemento, este dopante? Porque él va a determinar varias características, le va a entregar varias características a esa composición y va a hacer con que ella, lógico, tenga algunas propiedades inherentes a ese material. Por lo tanto, cuando sale al mercado, como dijimos, la primera circonia, por allá como hace 20 años atrás, 25 años atrás, la vamos a denominar circonia tipo 1. Y esta característica que ella tenía ella tenía 3 mol de itrio. ¿Qué es el mol? Es la unidad de medida química, ¿ok? Si no sabe, busque ahí, haga un Google y coloque qué es el mol en química. Y ahí usted va a saber qué es el mol, ¿ok? Entonces, bueno, tenía 3% de itrio. Pero aparte del 3% del itrio, otra información interesante es que ella tenía 0.25 en peso por ciento de óxido de aluminio. Bueno, lógico, tiene otros elementos, pero vamos a quedarnos con ello. Y vamos a acompañar esta evolución. Bueno, esta composición de la circonia tipo 1, a la cual estamos conversando, que tiene 3% de mol, ¿no es cierto?, y 0.25 de óxido de aluminio, le va a dar algunas características. Primero, todos sabemos que la circonia tiene una biocompatibilidad muy interesante, en la cual inclusive se ha observado muchos trabajos en implantología donde se ha visto una adherencia celular por parte de las células, ¿no es cierto?, a la estructura de circonia. Aparte de esto, hace con que un material sea inocuo, es decir, no va a producir algún efecto irritante de ese tipo. Entonces, tiene un comportamiento interesante. Pero vamos ya propiamente al material. ¿Qué podríamos decir? La principal característica de este tipo de material, de la circonia tipo 1, es que nosotros vamos a tener una resistencia flexural muy alta. Dentro de los sistemas cerámicos es el que tiene una mayor resistencia, que estamos hablando más de 1000, 1100, 1200 megapascal de resistencia. Y va a depender, lógico, de la marca comercial. La gran mayoría de las cerámicas tipo 1 va a tener más de 1000 de forma general. Ahora, si vemos la de, no sé, la de Noritake con la de Ivoclar, puede ser que ellas tengan diferencia, pero de forma general dentro de ese rango, a más de 1000. Pero tienen otra característica. Esa otra característica es que tienen una alta opacidad, muy alta opacidad, ¿ok? Entonces, el hecho de que este material, esta circonia tipo 1,
tenga una alta opacidad y una alta resistencia. O podríamos decir, tiene una alta resistencia y una muy baja translucidez o alta opacidad. ¿Ok? Como usted lo quiera decir. Estas dos características que le entregan al material esta composición hace con que este material sea indicado solamente para estructuras. Cofias, Benito, cofias, ¿ah? Cofias, estructura de prótesis fija, abatment para implantes, etc. ¿Ok? Entonces, debido a eso, aquí tiene una alta resistencia y una muy alta opacidad, por lo que no puede ser utilizada de forma monolítica, debido a que es tan opaca, que es fea, es horrible, no sé, parece color vaso sanitario, no sé, por decir algún ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, ella necesita de un complemento, en este caso cerámica feldespática, específicamente para la cerámica, para la estructura de circonia, para poder dar y complementar la estética que pueda necesitar esa restauración. Pero la concepción, el inicio, el origen de esa cerámica era para estructura. Por lo tanto, ella era muy resistente, es resistente, pero al mismo tiempo muy opaca. ¿Ok? Básicamente, esa era las indicaciones y el comportamiento que tenía ese material. Ahora, con la intuición por parte de los fabricantes de poder tener un material que no fuera tan opaco, pero que al mismo tiempo pudiera tener una resistencia, los fabricantes comenzaron a alterar las temperaturas de sinterización y los tiempos, ¿ok? Comenzaron a aumentar la temperatura de sinterización y aumentaron los tiempos de ese proceso y pudieron obtener una circonia tipo 1 un poco más translúcida, lo que era muy interesante, pero lamentablemente esta estrategia de aumentar las temperaturas y aumentar los tiempos trajo como consecuencia, ¿cómo lo podría decir? Defectos estructurales que hacía con que se produjeran fracturas espontáneas. Por lo tanto, este camino para mejorar esta circonia tipo 1 no fue tan viable. ¿Ok? Por lo tanto, algunos fabricantes optaron por otros medios para poder tener esta circonia tipo, mejorar la circonia tipo 1 y tratar de hacer un material un poquito diferente. ¿Ok? ¿Qué hicieron entonces? Bueno, modificaron un poco la circonia tipo 1. Muy buenas, ¿quién está ahí? Sergio. Sergio, muy buenas noches a todos. Entonces, ¿qué sucedió ahora? Nosotros tenemos la circonia tipo 1 que los fabricantes están comenzando, necesitamos un material que sea un poco más translúcido, pero que mantenga esa resistencia. Bueno, intentaron hacer, como dije, aumentar las temperaturas, estamos de sinterización para 1600, 1700, dependiendo de la marca, y aumentar los tiempos, pero se vio que las estructuras comenzaron a aparecer defectos y fracturas espontáneas. Por lo tanto, no era muy interesante ese camino. ¿Qué optaron algunos fabricantes? Optaron por modificar su composición y mantuvieron los 3 mol de itrio, pero se redujeron las concentraciones de óxido de aluminio de 0.25 a 0.05. Ok, ¿qué sucedió esto? Se disminuyeron la concentración, en este caso, del óxido de aluminio,
Déjeme aquí tomar un poquito. ¿Qué sucedió? Entonces los fabricantes, se redujo la cantidad de óxido de aluminio y se redujo también el tamaño. Y las partículas o los granos de óxido de aluminio se colocaron alrededor de los granos de circonia, permitiendo que, haciendo con que la refracción disminuyera y con eso disminuyera también la opacidad de la circonia tipo 1. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de ese momento se comenzó a tener otro tipo de circonia, a la cual le vamos a denominar circonia tipo 2. Esta modificación química que los fabricantes le hacen de mantener los 3 mol, pero disminuir la cantidad de óxido de aluminio y colocarla alrededor de los granos de circonia para disminuir la refracción, hizo con que mejorara la translucidez. ¿Pero fue significativo? No, no fue significativo. Continuó siendo opaco. Menos opaco, pero continuó siendo opaco. Pero trajo otros beneficios esta circonia. Porque la circonia tipo 1, la original, ¿no es cierto?, era básicamente opaca y blanca. Opaca y blanca. Pero ya con la circonia tipo 2 se comienza a tener color, las cofias comienzan a tener color. Por ejemplo, A1, A2, A3, A4, de diferentes colores. Entonces, algunas eran infiltradas, se le infiltraba o se pintaba la cofia, otras el color ya venía en la circonia. Entonces, fue un beneficio del que nace esta circonia tipo 2, ¿no es cierto?, es que comienza a tener color, uno de los beneficios así como principales, si pudiéramos decir. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta circonia tipo 2? Dijimos, se mantienen los 3 mol de itrio en su composición, pero también se disminuye las concentraciones de óxido de aluminio de 0.05. Mejoró un poco la translucidez, sí, pero no fue significativa, continuó siendo opaca. Entonces, la resistencia de ese tipo de material continúa siendo superior a 1000 megapascal, lo que el fabricante se hizo. ¿Se mejoró considerablemente la translucidez? No, no se mejoró. Aún continuaba siendo un material opaco. Entonces, no hubo grandes diferencias. Entonces, si continuó teniendo un material de alta resistencia, ¿no es cierto?, y continúa siendo opaco, continúa su indicación, la circonia tipo 2, continuó siendo estructura, cofias, estructura de prótesis fija, abutment para implantes, etc. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, las indicaciones no cambiaron, pero recuerde, mejoró muchísimo el aspecto estético debido a que pasó de una estructura que era solamente blanca, pasó a una estructura que ahora tiene color. ¿Ok? Entonces, ¿hubo una mejora? Sí. ¿Fue significativa? No, no fue significativa. En ese sentido, necesitaba de otras mejorías. Bueno, eso estábamos hablando, esa nueva circonia, no sé, entre el 2010, la tipo 2 entre el 2009, 2011 aproximadamente, haciendo una cronología.